Segunda interpelación del punto tercero, relativa a la política general en materia de infancia. La presenta el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y para su presentación tiene la palabra la señora Gómez Corona. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, no podemos empezar a hablar de infancia en Andalucía sin referirnos a las espeluznantes cifras que nos ofrecen actores tan poco sospechosos como el Defensor del Menor, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza u organizaciones como Save the Children. Según esta última organización, la pobreza infantil en Andalucía, o sea, la vulneración de derechos de nuestra infancia, lejos de mejorar o mantenerse, aumenta, empeora y lo hace de manera más intensa que en otros territorios. El porcentaje de población menor de 18 años en situación de pobreza relativa en 2015 era del 44,6%, mientras que la media del Estado se encontraba en un 29,6%. Un total de 726.059 niños y niñas viviendo en pobreza, que sitúan a Andalucía en la segunda comunidad autónoma, solo por detrás de la ciudad autónoma de Ceuta. La infancia andaluza se aleja así del resto del Estado. Si en 2008 Andalucía ya mostraba porcentaje alarmante de población infantil en situación de pobreza relativa, un 33,5%, casi 7 puntos por encima de la media estatal, en 2015, señora consejera, la brecha se ha duplicado. Estamos 15 puntos por encima de la media estatal. ¿Cómo es posible esto? Además, la pobreza afecta en mayor medida a la infancia que a otros grupos de edad, como consecuencia de la caída generalizada de los ingresos en los hogares entre 2008 y 2015. Y esto afecta de manera más intensa a los hogares con niños y niñas a su cargo. Mire, la pérdida de ingresos entre los más vulnerables se traduce en un incremento de la intensidad de la pobreza. Además, las personas pobres lo son cada vez más y además sin posibilidad de salir de esa situación. ¿Sabe, señora consejera, cuántos niños y niñas viven en situación de pobreza severa en Andalucía? El 25,7%. Hablamos de 418.370 niños y niñas. ¿Cuántos de ellos reciben alguna prestación en su hogar? El 12%, nada más. La desigualdad en Andalucía apenas se ve afectada por las transferencias sociales al hogar, que deberían estar pensadas fundamentalmente para salvaguardar los derechos de nuestra infancia. De manera que la capacidad de las prestaciones sociales, de las políticas sociales de su consejería, señora consejera, para reducir estos datos, para reducir el impacto de la pobreza en nuestra infancia, son ineficaces. Y nos remitimos a los datos. ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía para paliar todo esto? ¿Qué estamos haciendo? Creemos que el Gobierno no está abordando este problema con la seriedad que merece. Los datos lo demuestran. Necesitamos un plan, pero no un plan con mayúsculas de esos que nos presentan cada vez que hay un problema y no quieren abordarlo de manera seria. Necesitamos una estrategia, voluntad política, energía, la suya y la nuestra, la de todos, para afrontar los problemas que tiene la infancia en nuestra comunidad autónoma. Sé que usted me va a decir que existe ya un plan, el segundo plan de infancia. Yo le diré que no tiene memoria económica, usted me dirá que sí, y yo le replicaré, y lo hago ya, que la suma de las cantidades que ya se venían destinando a infancia en todo el presupuesto no constituye una memoria económica aparte y propia de un plan, del segundo plan de infancia. No tenemos comisión de seguimiento. Seguramente me hable también de la Alianza por la Lucha contra la Pobreza Infantil, que nos parece muy bien, que tiene objetivos loables, pero no queremos objetivos, queremos resultados. Hacen falta resultados palpables y concretos. No estamos cumpliendo con el Decreto 103/2005, en el que se regula el informe de evaluación del enfoque de derechos de la infancia en los proyectos de ley y en los reglamentos que aborda el Consejo de Gobierno. Y si se están haciendo esos informes, a lo mejor no se están haciendo bien, porque al final las medidas sociales no están consiguiendo reducir los niveles de pobreza entre la población más vulnerable, entre nuestra infancia. Miren, cuando se nace pobre, se continúa siendo pobre toda la vida en nuestra comunidad autónoma. Eso dicen los datos. Y eso es una muestra del fracaso de sus políticas, que no consiguen acabar con la pobreza y con la exclusión social. Como mucho, conseguimos que niños y niñas que nacen pobres mal vivan, pero no que salgan de esa situación. Reforcemos la ayuda social a las familias con menores a cargo, los programas de comedor escolar, reforcemos los equipos de tratamiento familiar. Miren, los niños y niñas no tienen las herramientas necesarias para salir por sí mismos de esa situación. Por eso nuestra obligación, como representantes, tiene que ser mucho más firme en el caso de la infancia. Tenemos que escucharlo y tenemos que habilitar mecanismos de participación de la infancia que vayan mucho más allá que un pleno infantil al año. No voy a hablarles solo de pobreza y exclusión social, aunque me parecía capital, dadas las cifras.
Esta misma semana, el defensor del menor presentaba un informe sobre acoso escolar que daba unos datos aterradores. 1 de cada 4 niños o niñas en Andalucía sufre acoso escolar. Está muy bien que aprobemos un protocolo, pero hay que hacer algo más. ¿Quién va a aplicar ese protocolo? ¿Cuántos puestos de trabajo hemos perdido en los últimos años en educación? ¿Tenemos suficientes orientadores y psicólogos para ponerlo en marcha? En el informe se va más allá y se acusa al Gobierno de silenciar el problema del acoso escolar y se denuncia que la Consejería de Educación oculta deliberadamente las cifras de un problema que está creciendo y lo está haciendo de manera muy significativa. Seguimos con la educación. Vamos a hablar de aquellos niños y niñas con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje, o aquellos niños y niñas en exclusión social o con altas capacidades o de incorporación tardía. Son niños y niñas que necesitan unas herramientas específicas y adicionales y que no las tienen a su disposición. Un ejemplo. En el caso de los niños y niñas con necesidades educativas especiales estamos encontrando casos de madres y padres que se plantean no llevar a sus hijos, retrasar la entrada en el segundo ciclo de educación infantil, porque no existen monitores suficientes para atenderlos. Eso está pasando hoy y está pasando aquí en la educación pública, con nuestra infancia, con nuestros niños y niñas. Hable con la consejera de Educación, señora Rubio, ahora que estamos tramitando la ley de discapacidad, pero dígale que no se preocupe porque como en la ley no se reconoce ni un solo derecho, no van a tener que hacer ni una sola actuación más. Atención temprana. ¿Qué estamos haciendo con los niños y niñas con trastornos de desarrollo o con riesgo de padecerlos? Nada. Los centros de atención temprana siguen siendo generalistas. ¿Qué supone esto? Que se está enviando a los niños y niñas al CAID más cercano y no al mejor, al específico para su trastorno. ¿Esto por qué se hace? Pensando en ahorrar unas becas de transporte que son pírricas, que no se convocan, que se hacen tarde y que suponen muy pocos ingresos, por comodidad para la Administración, para acabar con listas de espera de manera un poco tramposa. Los terapeutas siguen sin poder determinar las sesiones de tratamiento que requiere cada niño y niña, a pesar de todo el esfuerzo propagandístico que estamos viendo en los últimos meses. Dependencia, señora consejera. Los plazos de valoración y reconocimiento de la dependencia son muy largos, lo que plantea problemas, sobre todo en el caso de niños y niñas que necesitan terapias específicas, en muchos casos, para un mejor desarrollo. En vez de tanto anuncio grandilocuente sobre las cifras de la dependencia en Andalucía, como el realizado hace semanas, ¿por qué no aceleramos los plazos? ¿Por qué no los atendemos de manera rápida? Discapacidad. Niños y niñas con discapacidad. Además de presentar un proyecto de ley que no concede ni un solo derecho, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir a los niños y niñas? ¿Que cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita tendrán apoyo y refuerzo escolar y tendrán atención temprana? ¿O que el Día Mundial de la Discapacidad nos haremos una foto, sacaremos un vídeo y una campaña? ¿Qué estamos haciendo con los menores no acompañados? ¿Qué estamos haciendo por ellas? ¿Cómo los tutelamos? ¿Por qué no reforzamos y propiciamos el acogimiento familiar en vez del institucional? ¿Qué nos parece una mejor manera? ¿Cómo ayudamos a todos esos menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración? Tenemos que dotarlos de herramientas para que cuando lleguen los 18 años no pase lo que está sucediendo, que muchos de ellos se ven abocados a vivir en la calle o a vivir en albergues. Refugiados. A pesar de los anuncios que se han hecho con los refugiados, ¿cuántos menores refugiados hemos acogido? Si ya la cifra que se vendió era pírrica, es que no la hemos alcanzado. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Violencia machista. ¿Cuál es su política en el caso de niños y niñas que viven en hogares donde hay violencia machista? ¿Qué estamos haciendo para protegerlos? ¿Qué se está haciendo? Y, para terminar, hay un tema nada agradable que nos toca abordar, que es el maltrato infantil. Y dentro del maltrato infantil, el abuso sexual infantil. Miren, la semana pasada, de manera incomprensible, Ciudadanos y el Partido Socialista negaron la comparecencia de una asociación de madres de niños y niños que están siendo tratados por el Servicio Público de Salud Mental Infantil por abuso sexual intrafamiliar. ¿Por qué queríamos su comparecencia? Venían a contarnos los problemas que a su juicio presenta el protocolo para la derivación al programa de evaluación y tratamiento y diagnóstico, de abuso sexual infantil. Tenemos que concienciar a la sociedad de la responsabilidad que tiene a la hora de prevenir, denunciar y castigar estos casos. Están en ángulo muerto, nadie habla de ellos. Señora consejera, seamos valientes. Hay problemas y usted lo sabe porque lo hemos hablado. Seamos valientes y abordemos la cuestión. No podemos mirar para otro lado porque sea un tema feo. Tenemos que abordarlo y tendremos que hablarlo, ya que no pudieron comparecer. Nosotros le daremos voz y tendremos que hablar de esto en la Cámara cuantas veces hagan falta. Pero es un asunto que requiere de una actuación urgente por parte de la Administración. Muchas gracias. Gracias, señoría. La palabra tiene la señora Rubio. Señora presidenta, señora consejera, señorías, la Administración, como saben, está trabajando en un plan de acción contra la violencia de género. El plan
Turno para el Consejo de Gobierno, en este caso para la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, señora Sánchez Rubio. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me va a permitir la portavoz de Podemos que haga una referencia que no tiene que ver explícitamente con la interpelación, pero que la voy a hacer. Nosotros, desde esta comunidad autónoma, llevamos muchísimos años haciendo un gran esfuerzo en materia de infancia, un gran esfuerzo en materia de educación y, consecuencia de eso, hoy mismo lo hemos visto aquí, parlamentarias como María Márquez, que nació cuando gobernaba Felipe González, cuando empezó a gobernar aquí Chávez, y que finalmente se ha formado y está preparada, cualificadísima para intervenir y que desde luego no tiene que pedir perdón por ser joven. Creo sinceramente que tenemos una juventud magnífica, magníficamente preparada, que hace un trabajo también en el parlamentarismo y, como bien han dicho, en los ayuntamientos y en otros sitios, y que no solamente hay que apoyar, sino que respetar y aplaudir. Así que usted me permite esta intervención, porque creo que finalmente necesitan también de nuestro apoyo y de nuestro compromiso con el trabajo que vienen haciendo después de una gran formación. Yo quería decirle varias cosas. En primer lugar, la preocupación que manifiesta su señoría y su grupo, igual que otros grupos, por los temas de infancia, es una preocupación que tiene el Gobierno, además, desde el ámbito de su propia competencia, de su propia responsabilidad en el ejercicio de las políticas que tienen que ver con infancia. Lo es, señoría, lo es también y nos preocupa cuando aparecen cifras preocupantes al respecto de situaciones de pobreza infantil. Pero también, señoría, debo decirle, cuando usted comenta el hecho de que ¿qué entran en la familia? Pues miren ustedes, entra educación, entra sanidad, entran servicios sociales, entran ayudas de comedor que en otros sitios no, entran transporte escolar, entran una serie de prestaciones y servicios que sí se repercute en esa tasa en una disminución del 17,7% al respecto de la tasa que se presenta. ¿Nos consuela? Pues no nos consuela, pero también hay que decirlo. Lo que no se puede es permanentemente, dada una situación estructural y coyuntural, en una situación de paro tan terrible como la que tenemos, no reconocer que los esfuerzos que hace el Gobierno para compensar en las políticas de infancia, como es lógico, tienen su repercusión, porque si no, esa cifra, además de ser preocupante, como es para todos nosotros, sería alarmante. Yo creo que al final esa es una realidad. Esos datos están ahí. ¿Cómo repercute ese tema? Nosotros tenemos una realidad en la infancia, igual que la tenemos a nivel social en este país, que es consecuencia de una situación de crisis y cómo se ha administrado desde el punto de vista laboral y cómo se ha administrado desde el punto de vista de la repercusión en el ámbito de la pérdida de trabajo y de la precariedad en los puestos de trabajo. Y eso hay que abordarlo desde las políticas concreta, y nosotros trabajamos en las políticas de infancia para corregir todas esas desigualdades. Los cambios sociales han aparecido, además, y nos han traído y nos han puesto encima de la mesa nuevos problemas que tenemos que abordar. También las redes sociales, el protagonismo de la comunicación, los movimientos migratorios nos ponen una realidad encima de la mesa que tenemos y que vemos cada día. Las políticas de infancia se tienen que sustentar en la planificación. No pueden ser políticas de momentos, tienen que ser políticas planificadas y de corto, largo y medio plazo, que impliquen a todos los agentes clave de la sociedad. Por eso se aprobó ese segundo Plan de Infancia y Adolescencia 2016-2020, independiente de que se han mantenido los decretos para trabajar sobre la lucha contra la pobreza y se han ido incrementando determinadas
determinado programa. El Plan de Infancia y Adolescencia es un plan en el que se implican todas las áreas de gobierno y que trabaja para garantizar la inclusión de la perspectiva de infancia en las políticas públicas, reforzando esas medidas para garantizar los derechos de los niños y de las niñas y evitando las situaciones de exclusión social. El compromiso del Consejo de Gobierno en esta materia está en 5 áreas concretas para los 5 próximos años. Fundamentalmente tiene que ver con la seguridad, con el entorno seguro, con la convivencia, con la participación, con los temas que tienen que ver también con las situaciones de pobreza, con las distintas áreas también en salud, en educación, un plan que tiene un trasfondo teórico y que incluye medidas concretas, objetivas, medibles y evaluables. Un plan, además, que estamos haciendo en estos momentos, que estamos desarrollando y que lo vamos a hacer en los próximos años y vamos a compartir con sus señorías. Voy a centrarme en medidas dirigidas a esa infancia y adolescencia que se ejecutan en este momento al margen de la planificación en el entorno del segundo plan. Decirles que trabajamos en la prevención del maltrato infantil, un tema que a usted le preocupa y que nos preocupa. Y le voy a decir una cosa es la visibilidad y otra cosa es la discreción y la prudencia con estos temas. Estos temas tienen un componente de amarillismo y un componente de morbo que hay que tratarlos cuando ya estamos hablando de maltrato, de denuncia y de problemas muy concretos, hay que abordarlos desde parte en la reserva y parte, como es lógico, en el ámbito parlamentario. Existen esas acciones de prevención de maltrato infantil y de las situaciones de riesgo y de prevención en materia de violencia de género, también la prevención de lesiones y accidentabilidad o la prevención de adicciones y de los riesgos de nuevas tecnologías. Además, reforzando las capacidades de padres y madres y el tratamiento familiar. Estas actuaciones se estructuran en 4 líneas. De promover las relaciones positivas con el apoyo de las familias en el ejercicio de su responsabilidad de cuidado, el apoyo a las familias para aumentar la calidad de vida y de sus hijas e hijos menores y evitar esas situaciones de exclusión, reduciendo las desigualdades, configurar un sistema de atención centrado en esas necesidades de las niñas y de los niños, especialmente de los que son más vulnerables, garantizando sus derechos como eje primordial. Trabajar también con el entorno familiar. Estamos trabajando en políticas que son pioneras, como los programas de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, con más de 400 profesionales que trabajan exclusivamente y a plena dedicación en la prevención de situaciones de maltrato y desprotección en colaboración con las corporaciones locales. Este programa ha supuesto un gran avance en materia de prevención y apoyo a la familia. Con fecha 9 de diciembre de 2015 se aprobó el decreto de 1 de diciembre de 2015 por el que se regulan los programas de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. Con esta disposición reglamentaria se da un rango normativo a un modelo de atención consolidado en los últimos 16 años y se trabaja en materia de transferencia para la familia. Este programa consiste en proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o de protección un tratamiento específico e integrador. La red de equipos de tratamiento familiar, con 143 equipos, con una inversión de 36,6 millones de euros que atiende a más de 12.000 menores, o la lucha contra los efectos de la pobreza en la infancia a través de esa alianza que usted comentaba. Eso permite que existan unas transferencias sociales que ya en el 2015-2016 ha supuesto una reducción de 17,7 puntos porcentuales en esa situación de pobreza específica. Trabajamos en un programa de ningún tipo de maltrato infantil, en el sistema de información sobre el maltrato infantil en estos momentos, en el SIMIA, que le podré contar con más detenimiento seguramente en la comisión. Hemos priorizado el acogimiento familiar como una de las diferentes medidas de intervención con los menores, siempre en familia. Estamos trabajando en problemas pioneros, como es el tema de los menores no acompañados, que son refugiados, y más políticas que ustedes conocen y que yo les puedo contar. Y vamos a seguir luchando, señorías,
con su aportación, con la aportación de todos los grupos y en colaboración con las propias familias y también con los niños y niñas que lo hemos hecho actores principales de sus propias políticas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Turno de réplica para el grupo proponente, el Grupo de Podemos Andalucía. En su nombre, la réplica corresponde a la señora Gómez Corona. Señoría, tiene la palabra. Mire, señora consejera, usted me ha hablado de los esfuerzos que está haciendo su Gobierno en infancia, en educación. No lo pongo en duda, pero esto es como cuando un alumno suspende el examen y viene a revisión diciendo que él ha estudiado y que lo apruebe. Yo estoy remitiéndome a datos. No estoy dudando de su preocupación, de la de su Gobierno. No estoy dudando de que se estén llevando a cabo actuaciones. Lo que estoy poniendo en duda es la eficacia de las mismas. Y me remito a datos que no salen de nosotros, sino que salen de los informes que nos ofreció aquí hace poco el Defensor del Menor o que nos ofrecen informes recientes. Hemos hablado de lo que se ha hecho desde 2008, pero es que la tasa, la diferencia de la pobreza infantil con respecto a la media estatal se ha duplicado desde 2008. Yo sé que hay problemas de empleo, claro que sí. Sé que hay problemas con las políticas de recorte del Partido Popular que nos asfixian, también lo sé. Pero no podemos achacarlo a eso y nada más. ¿Por qué la comunidad autónoma no es capaz de reducir, ni siquiera de mantener la diferencia con la media estatal? ¿Qué están haciendo otras comunidades autónomas? ¿Qué se está haciendo en otros territorios que no estemos haciendo aquí? Yo no digo que no haya preocupación, no he dicho que no se estén haciendo cosas. Digo que tendremos que plantearnos que en vez de hacer grandes planes, grandes alianzas con grandes nombres, habrá que hacer otra cosa, porque lo que se está haciendo no funciona, porque las políticas sociales, al menos en relación con la infancia, están siendo ineficaces. Sentémonos en la comisión, en pleno, en la consejería, donde sea, pero tenemos que abordarlo de otra manera, porque lo que se está haciendo no funciona y si esos datos suponen que funcione, pues la verdad es que no lo entiendo. Aquí entonces ya no podríamos nunca llegar a un acuerdo. Por eso sí, pobreza estructural, pobreza coyuntural, pero desde 2008 no hacemos más que aumentar la brecha. Sé que hay políticas que vienen de salud, de educación y todo eso, pero a su consejería le corresponde la coordinación en todas ellas. Sobre lo que me ha dicho del maltrato y del abuso sexual infantil, me ha dejado alucinada. ¿Usted se imagina que habláramos, que dijéramos que no podemos hablar de violencia machista porque se presta al amarillismo? Yo creo, además, que mis declaraciones han sido muy cuidadosas. No hemos hablado de casos concretos, aunque alguna vez lo hemos hecho en privado. No lo he hecho aquí. Pero, mire, usted sabe que hay algo que no funciona. El protocolo no está funcionando. O la aplicación práctica del protocolo. Yo no sé bien qué es, pero lo que no podemos es negarnos a hablar de ello. Porque cada vez que el protocolo o su aplicación práctica plantea un problema, lo que sucede es demasiado grave. Lo que sucede es demasiado grave. Y yo creo que ha llegado el momento y, con bastante discreción, hemos tratado el asunto. Usted sabe que llevamos un año con esta cuestión y yo creo que ha llegado el momento de que lo abordemos aquí, en sede parlamentaria. Los representantes legítimos de la ciudadanía pueden hablar de la concienciación de la sociedad sobre este asunto y de qué medidas adoptar. Yo creo que este es el sitio para hacerlo. Yo creo que este es el sitio. Y repito, me imagino que si habláramos de violencia machista o de abuso sexual no infantil, nunca hablaríamos de que son temas que provocan amarillismo, que provocan morbo. No lo hemos hecho, y usted lo sabe, sino desde la preocupación legítima y real por un tema en el que somos conscientes que hay problemas. Y, por tanto, nos ponemos a su disposición para abordar este asunto. Pero, señora consejera, repito, no se trata de decir que hemos hecho nosotros o que han hecho otros. Se trata de poner sobre la mesa un problema real y unas políticas que están siendo ineficaces. Algo habrá que hacer y si no lo hacemos las cifras continuarán creciendo. Y el problema es que para nosotros, para usted son cifras, pero hay muchos niños y niñas que están viviendo una situación que es alarmante, que es preocupante. Muchas gracias. Gracias, señora Gómez Corona. Turno de réplica para la señora consejera de Igualdad y Políticas Sociales, señora Sánchez Rubio. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, el tratamiento en materia de violencia de género tiene que ver con personas adultas. En materia de abuso y de infancia tiene que ver con la protección que todos debemos, y esta entidad pública además está obligada, y si no lo hace la Fiscalía le llamaría al orden,
por la ley del menor, pero eso es independiente de que se debata globalmente, como es lógico, señorías. No ha debido, es decir, hablamos de dos cosas totalmente diferentes. La visión global es diferente a la visión particularizada de los casos y, de hecho, hemos estado hablando de este tema, como usted bien dice. Nosotros estamos poniendo un sistema que le comentaba anteriormente en marcha, que es una implantación generalizada del sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía. Ese tema tiene mucho que ver con el control en cuanto a los equipos, pero también en cuanto a la información que nos lleva. Le estaba diciendo que estamos haciendo una implantación generalizada del SIMIA, del Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil en Andalucía. Creo que es muy relevante para que nos hagamos una idea del tema de la situación. Estamos trabajando, como es lógico, dice usted, no nos podemos conformar. Claro que no. Por eso hemos hecho el plan, porque el plan no se aprueba para realizarlo en un ejercicio presupuestario en un año, tiene una vigencia. Vamos a mantener determinadas políticas, ampliar otras y, por lo tanto, incorporarlas dentro del ámbito del plan. Nosotros tenemos un presupuesto de 150 millones de euros para el 2017 en materia de infancia. Yo creo que es importante, además, cuidar las informaciones sensacionalistas al respecto de los niños cuando hay abusos o posibles lesiones y abusos sexuales en particular. Volviendo de nuevo a las cuestiones planteadas, ese servicio de evaluación, diagnóstico y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual nos está permitiendo dar respuestas, pero nosotros estamos ampliando y evaluando el sistema. Este programa se constituyó en un servicio especializado dirigido a la evaluación, al diagnóstico de menores posibles víctimas de violencia sexual, con el objeto de verificar o descartar la existencia del mismo. Son 50 profesionales los que están dedicados a este tema en nuestra comunidad autónoma. Vamos a evaluar ese trabajo, vamos a ver dónde tenemos los déficits, si es que existen, como es lógico, desde que haya un caso en una situación como esta tan delicada, hay que evaluarlo y corregirlo. Y, por otro lado, además, proporcionar a los menores el tratamiento psicosocial. Vamos a trabajar, además, en el tema que tiene que ver con el desarrollo en políticas dentro de los propios centros y, por supuesto, reforzar lo que tiene que ver con las políticas de acogimiento familiar. Estamos hablando de más de 1.100 menores con los que intervenimos cada año. Trabajando con el programa más de 18 para las personas extuteladas, que sé que también es un tema que le preocupa, que lo estamos desarrollando y ampliando, fundamentalmente para fomentarlo jurídicamente a través de lo que va a ser nuestra ley de infancia, en la que estamos trabajando en este momento. Una ley de infancia que puede tener y tendrá un paquete importante en el tema de abusos y en ese tema que todos nos preocupa y nos concierne. Estamos trabajando, además, en el pasado 2016 con un total de 1.775 jóvenes en este tema, en el tema de la integración una vez que pasan la edad de la tutela. 1.775 jóvenes. Un programa importante para nosotros, porque han sido nuestros niños y nuestras niñas. Un esfuerzo por parte de un Gobierno, con programas totalmente innovadores, que seguramente no van a corregir todos los déficits sociales, pero que vamos a compensar esa pérdida, sobre todo de posibilidades y de derechos de acceso de los niños y las niñas, que son lo prioritario para este Gobierno. Y lo hacemos no solo desde este área, desde el área educativa, desde el área de salud y desde todas las áreas del Gobierno, pero fundamentalmente con temas, con programas que no se realizan en otras comunidades, en las que estamos trabajando y que vamos a seguir haciéndolo, con un objetivo fundamental: que nuestros niños estén protegidos y apoyar a la familia para poder atenderlos en ese. Gracias, señora consejera.